Bueno, en la clase pasada habíamos visto justamente entrevista en profundidad, entre otros tipos de entrevistas que empezamos a ver. Bueno, si vos ya tenías experiencia en eso, así que bárbaro, porque igual puedes ver el video. Las que nos habían quedado un poco pendientes, que no sé si ustedes van a necesitar usar, por ahora no escuché ningún caso, así que como las repasamos rápidamente, esas opciones, son el tema de las entrevistas que son grupales, ¿no? Que un poco, digamos, la forma que van a tener o toda la cuestión que hablamos de los guiones se va a transformar un poco porque, bueno, va a haber más de una persona. Entonces, ahí tenemos algunas técnicas dentro de lo que son las entrevistas grupales. Para esto siguiendo siempre a Bayes, ¿no? O sea, hay muchas clasificaciones de todo tipo de técnicas. Elegimos Bayes porque nos parece como lo más, o algo bastante completo y también que hace un recorrido histórico de las metodologías y de las técnicas, y eso da como más contenido y más contexto a que las cosas no son, digamos, cosas a ser estudiadas de memoria, sino que tienen como una lógica de desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, dentro de las entrevistas grupales, tendremos, por ejemplo, los grupos de discusión, seguramente escucharon hablar de eso, son muy comunes en las investigaciones de mercado, pero no solamente. Por ejemplo, en el caso de una investigación sociológica, se pueden utilizar para eh, analizar las representaciones ideológicas, los valores, los imaginarios de ciertos grupos de personas. Eso hace poco, por ejemplo, lo utilizamos en una investigación. La verdad que es bastante interesante, se usa bastante en esos dos tipos de investigaciones. No sé si ustedes conocen por ahí eh, algún ejemplo más. Eh, Ahí los focus group, sí. Eh, Entonces ahí tenemos, en general, se usa para propósitos exploratorios o preparatorios. Esto no lo vimos, pero bueno, es algo como de la base de la metodología, ¿no? De para qué se hace la investigación, qué tipo de objetivos tiene la investigación. Vamos a poner la vista del hablante. A ver, aparece como hablante Sergio. Se pueden silenciar en caso de que no hablen, así se va apareciendo la persona que habla. Em, No Bien. estoy hablando, ¿eh? Ah, entonces no sé qué pasa. No hay problema. Vamos a poner la galería. Bueno, perfecto. Y ahí vamos a ver que van a ser en estos momentos exploratorios de la investigación, sí, que cuando todavía no se sabe bien por dónde empezar o por ahí no hay un marco teórico, eso se suele utilizar en esos momentos. Obviamente no solo, ¿no? Todo esto es muy flexible, pero bueno, para que tengan herramientas, decir, por ahí me serviría acá utilizar un focus group, ¿no? Y se pueden combinar. em, Se pueden combinar con otras técnicas, como por ejemplo la encuesta, que puede ser antes o después o durante, o sea, eso se pueden ver ustedes si les sirve o no les sirve, y también puede ser una técnica autosuficiente. O sea, puede ser que la utilicen solo esa técnica. Y después tenemos otra que se parece, que es el brainstorming, que ahí vamos a tener más bien, también es así medio exploratorio porque lo que vamos a tratar de generar son como nuevas ideas, eh, y ahí va a haber como también una discusión de grupo a partir de un tema que lleva el moderador, o sea, que es el entrevistador. El entrevistador de grupo va a proponer un tema, ¿no? Y como la idea es que surjan las cosas, digamos, se generen ideas. No hay una estructuración como habíamos hablado, por ejemplo, en el caso de las entrevistas más estandarizadas y más individuales, donde hay una estructuración de las preguntas, sino que es más libre, digamos. En el caso del grupo de discusión, es diferente porque ahí sí tendríamos una moderación
más dirigida o semi-dirigida, una interrogación más estructurada. En el caso del brainstorming, la idea es que se generen ideas. Entonces, a ver, todo esto siempre son gradientes, ¿no? Uno puede generar una técnica que por ahí no tiene nombre, pero que está en el medio, siempre que tenga sentido con su investigación. Bueno, después también pasa a veces que uno va al campo, cuando me refiero al campo, a veces es el campo propiamente dicho, pero digo, el trabajo de campo, que puede ser en cualquier lugar, y en nuestro caso muchas veces va a ser en el campo propiamente dicho. Y ahí nos puede pasar de manera un poco natural o buscada que hagamos entrevistas grupales, en el sentido de que hay varias personas presentes en la entrevista, ¿no? Entonces, parece más una conversación, es como algo más bastante natural, es una conversación en grupo, es bastante informal. Seguramente ya les pasó a muchos de decir, pensaba hacer una entrevista individual y de repente se armó, no sé, nos pusimos a comer y empezaron a charlar sobre el tema que te interesa, y bueno, y a veces se puede grabar. Siempre recordemos que cuando se va a grabar, incluso cuando es algo grupal, hay que avisar que se está grabando, o preguntar primero si se puede grabar. Y bueno, las ventajas y las desventajas, que son un poco las que vimos para las entrevistas individuales, con algunas especificidades, ¿no? Lo bueno de que sea un grupo, obviamente, es que vamos a tener acceso a más personas con menos tiempo y menos dinero, porque en el mismo lugar tenemos varias entrevistas, digamos. Bueno, obviamente es muy flexible, esto se puede utilizar con todo tipo de temas, personas, ambientes diversos. Y también siempre tenemos que tener en cuenta que hay algo de la interacción grupal que va a generar algo en la gente que participa. Puede ser algo positivo, como por ejemplo una sinergia, que de decir, bueno, las personas se van a sentir más cómodas al hablar en grupo, porque les da seguridad como escucharse, por ahí decir cosas similares, o que están acompañados. También podría pasar lo contrario, ¿no? Que de repente la interacción grupal, si el grupo no se genera bien, no se organiza bien, o no se conoce suficiente a las personas que van a participar de ese grupo, y se invita al mismo grupo a personas que por ahí entre ellas tienen conflicto, bueno, no sé, pueden pasar muchas cosas. Bueno, ahí podemos tener el efecto contrario, ¿verdad? Y también otro inconveniente que podemos tener es que, por ejemplo, si todas las personas piensan igual, puede haber un sesgo también, ¿no? De que se retroalimente una idea que de repente no era tan fuerte en los individuos, pero que en el grupo sea muy fuerte. Todo esto para tener en cuenta, no para no usar las entrevistas de grupales, simplemente para saber que esto puede suceder, ¿no? Y y también que es medio artificial a veces, salvo en el caso de las entrevistas grupales de campo, o sea, que estas que son por ahí que se dan un poco espontáneamente o que parecen más una conversación de grupo. El hecho de sentar a la gente alrededor, por ejemplo, de discutir sobre un tema, o ya sea con una dirección o no de las preguntas, y puede ser un poco artificial, ¿no? Porque es una situación que no se da en la cotidianidad. Siempre recordemos que las entrevistas tienen que ser lo más naturales posibles para poder aprender o más que acceder a lo que las personas realmente piensan, que nunca vamos a llegar a saberlo, pero bueno, vamos a intentar. Y ahí lo que podemos hacer también para morigerar estos problemas es justamente combinar las técnicas. Eso es siempre lo que se sugiere. Después, ¿cómo elegimos, si es que van a hacer en algún momento este tipo de entrevistas? ¿Cómo elegimos los grupos con los que trabajamos? Y pueden ser un poco como lo que habíamos hablado de los casos la clase pasada, ¿no? O sea, puede ser por la heterogeneidad entre los grupos, cuando buscamos comparar entre cada grupo, y ahí vamos a tener siempre los criterios de relevancia, ¿no? En función de los objetivos del estudio, nosotros tenemos criterios, ya no son de representatividad, sino de relevancia teórica.
por qué un grupo es interesante, por qué necesitamos saber qué piensa ese grupo y no otro. Y también podemos buscar grupos homogéneos. Yo diría que es más interesante que poder comparar, ¿no? Pero bueno, eso depende de la investigación. Y siempre tengamos en cuenta que en todo lo que es cualitativo nos solemos llevar, digamos, adelante por el tema este de la saturación teórica, que lo vamos a ver una y otra vez en las diferentes situaciones en las que nos encontremos ante la necesidad de definir cuándo terminar o cómo elegir los casos de estudio, los grupos o los individuos con los que estamos trabajando. Bueno, eso simplemente para que tengan presente que eso existe. Después, la otra cuestión que nos había quedado pendiente es el tema de la observación, ¿sí? Entonces, y bueno, y el relevamiento de documentos que dijimos que si quieren lo podemos ver más en profundidad, pero que por una cuestión de tiempo me parecía más interesante ver el tema de la observación y el tema de las entrevistas más que el del relevamiento de documentos, que también es otra forma, digamos, otra técnica cualitativa. Bueno, ahí tenemos que la observación es algo que hacemos todos los días, lo mismo que hablar con gente. Son cosas que son naturales. El tema es que en el contexto de una investigación, uno lo que hace es orientar esas prácticas hacia el objetivo concreto de la investigación, que está formulado de antemano, digamos. Nosotros sabemos qué es lo que buscamos en la observación. Entonces hay lo que se llama el principio de constancia de la observación. Uno sabe a qué va, ¿no? Esto también implica que vamos a planificar la observación, o sea, hay una planificación sistemática de las fases, los lugares donde vamos a hacer las observaciones, las personas a las que vamos a observar. También hay un control, digamos, de la forma en la que se realiza la observación, pero sobre todo digamos, ir viendo hasta qué punto lo que estamos observando se relaciona con teorías sociales o, digamos, con cómo se empieza a relacionar la empiria con la teoría. No es una cosa empirista, ¿no? Decir, bueno, observo y punto, sino que uno va a empezar a tratar de relacionar lo que observa con las proposiciones o las hipótesis o teorías que uno va leyendo también o que va generando. Y después, bueno, hay siempre controles de veracidad, de objetividad, de fiabilidad, de precisión, ¿no? Que es básicamente lo que uno intenta hacer es controlar el sesgo que genera del observador, ¿no? Tanto por lo que uno piensa, pero por su propia presencia en el campo. Y bueno, ahí puede ser, como hablábamos la clase pasada, que es un poco por lo que empezamos a hablar con Sergio, que la observación puede ser considerada una técnica o un método, ¿sí? Que por ahí la tradición antropológica en un momento utilizó la observación como si fuera un método completo, digamos, que podía incorporar otras técnicas que ahora nosotros distinguimos como técnicas, o al menos en mi visión o de esta materia, que nosotros podemos decir, por ejemplo, dentro de la observación, en el caso de que la consideremos un método, puede incluir el relevamiento de documentos, puede incluir entrevistas. En este caso, si queremos tomarla como una técnica, bueno, la observación es la observación y después vamos a tener el relevamiento de documentos, las entrevistas, ¿sí? Que se combinan incluso en el mismo momento de la investigación. Bueno, eso es una decisión teórica ustedes, teórico-metodológica, si quieren tomarlo como una como la otra. A mí me resulta más cómodo pensarlo como técnica, pero no va a ser, simplemente sepan esto de que la técnica no es un método, ¿no? Eso es un poco lo que quería remarcar. Profe, disculpe, Sí, claro. disculpe, ahí es donde puede uno determinar si esa observación es participante o pasiva dentro del proceso que está desarrollando uno con el entrevistado o con lo que uno quiere observar. Ahí en realidad la cuestión de si es más o menos participante, yo creo que se da en el caso de si es una técnica o un método.
Pasa es que me parece que en el método, ya de por sí es como la observación participante es el método, ¿no? Que es esa visión antropológica, mientras que en el caso de, o sea, cuando se toma la observación, porque realmente eso viene de la etnografía y de los etnógrafos, digamos, la antropología, cuando se toma esa técnica y se la empieza a trabajar desde otras ciencias sociales, también se le da la posibilidad de tener diferentes niveles de participación, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener como también una especie de continuum entre más o menos participación, o sea, más participante o más observación, ¿no? Eh, Como hasta qué punto uno se acerca a ese contexto y a esas personas con las que que quiere observar. Y bueno, ahí cada gradiente va a tener implicaciones diferentes para nuestra investigación, para lo que vamos a ver, para lo que vamos a generar en los otros. Eh, y eso es creo que lo que hay que tener en cuenta y explicitar en la investigación. ¿Qué conexión uno tiene con esa gente con la que está trabajando, digamos? Y a la que está estudiando, finalmente. A ver, el observador intenta en lo posible no manipular el contexto que está estudiando. Eso es como general. No va a buscar la manipulación. Obviamente va a transformar ese contexto en la medida y sobre todo cuando se vuelve menos participante. Entonces, cuanto más participante uno es, más se mimetiza con el contexto, ¿sí? Pero eso también tiene sus pros y sus contras. Sí, Sergio, adelante. Sí, quería comentarle a Harold justamente lo que vos estás diciendo, que yo Sí. utilizo eso, utilizo la observación participante, bueno, lo utilizamos todo, pero me refiero que yo lo que hago es esta cuestión que yo decía más informal, en el Ujú, sentido de que aclaro que esto no quiere decir que no esté armado, no tengo ni idea de lo que voy a preguntar, sino que obviamente lo que se pregunta se trata de dejar que el interlocutor se exprese y obviamente preguntar lo mínimo. O sea, la idea es no interrumpirle el diálogo para que la persona eh, hable tranquila, se exprese, comente, porque a veces en ese mismo diálogo, en esos silencios, en esas cosas que se dicen y a veces que no se dicen, surgen a veces datos interesantes. ujú, Y una de las cosas que tiene que tener en cuenta es algo que también se conoce como la observación flotante. O sea, vos es observar tratando de... es algo que aún me cuesta mucho. Yo debo decir, no soy un experto, no me considero ni de casualidad experto en esto. Es observar manteniendo una distancia de lo que estás observando, aunque te suene familiar. Por ejemplo, si estás hablando de una persona en un ámbito que te es familiar, es, no sé, por ejemplo, yo soy docente, vas a observar una escuela, una clase, eh, el abstraerse de la situación de clase conlleva muchas veces un proceso de lo tenés que hacer eh, muy recurrentemente, incluso a veces después de que estuviste observando, repensar lo que estuviste viendo, a ver qué fue lo que salió, qué lo que emergió en eso que podés poner en esta situación de extrañamiento. ujú. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Sí, 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 sí. O sea, uno va a tratar de ver esa situación eh, como un poco alejándose de eso, tratando de darle realismo a la situación, o sea, de ver la realidad de esa situación, si bien de nuevo la realidad nunca, a la realidad nunca se puede acceder de manera completa, y también poder reconstruir los significados de esos sujetos como si uno no fuera parte de esa situación, ¿no? Por ejemplo, si analizás, no sé, observás una clase de la que vos mismo participás, ¿no? O un espacio en el que uno comúnmente está, ¿no? Entonces ahí es el trabajo de la observación como algo direccionado y no como simplemente voy observando, voy mirando, ¿no? No es mirar, observar no es mirar. Eh, Ahí por eso, a ver, primero hay dos distinciones, o sea, sí, dos distinciones importantes diría para hacer. Primero, entre lo que es
el que participa de manera ordinaria, ¿no? Que yo, por ejemplo, soy participante de una situación X y estoy ahí porque, bueno, es mi vida y estoy ahí normalmente, y lo que voy a tener, si yo no tengo una mirada direccionada, una observación direccionada con algún objetivo en particular, lo que voy a tener es como una observación de ángulo cerrado, así como no voy a estar realmente observando la situación, voy a ver lo que vea en el momento, ¿sí? Después vamos a tener como la guardia baja, ¿no? Como si uno no tiene la observación, es un trabajo observar, o sea, si uno simplemente está en la situación, hay cosas que no va a ver, porque va a ser como una especie de desatención, o sea, uno va a ver algunas cosas que por alguna razón le interesan y el resto de las otras cosas no va a ver. Y además, bueno, obviamente si uno simplemente participa de una situación, no hace registro de esa situación, va y está y punto. Otra cosa es, por ejemplo, no sé, creo que vos hablabas de una clase, es cuando uno realmente se sienta en ese mismo lugar, en esa misma silla, o está parado en el mismo lugar, pero tiene una observación activa, ¿no? Entonces ahí es donde uno hace esa observación participante. Y ahí vamos a tener, la observación ya se abre, abrimos el ángulo, tratamos de captar otras cosas, vamos a prestar más atención a todas las cosas que suceden. Y no solo vamos a estar en esa actividad como implicándonos, creo que es un poco el caso que vos estás mencionando, Sergio, sino también vamos a tratar de observar esa situación. Entonces vamos a tener esa experiencia desde adentro y desde afuera de esa escena que estamos observando y con esa doble condición de miembro y de extraño. No sé si vos lo sentís así. Y ahí también la gran diferencia, diría, es que hay un registro sistemático de lo que sucede, de las actividades de las personas, de lo que uno piensa cuando está en esa situación. Hay que escribir, ¿sí? Ya sea durante, o sea, mientras se hace la observación, o en otro, digamos, cuando uno sale, no sé, se va a su casa o va escribiendo en el colectivo, digamos, también es una opción porque obviamente cuando uno escribe y de repente no puede no pasar desapercibido, entonces cuanto más participante se quiere ser, más, más hay que como tratar de camuflar la cuestión, ¿no? Y ahí la otra, por ahí, división o distinción que podemos hacer es, a ver, en este gradiente entre cuán participante y cuán observador es, ¿no? Entonces tendríamos como en un extremo el completo participante, que es o sea, esa persona está ocultando de alguna manera la actividad de observación, que en realidad eso también conlleva ciertos problemas éticos, por eso yo diría que esa máxima ocultación de la actividad de observación no se puede hacer, en realidad así al extremo. Sí se puede ir y decir, bueno, yo estoy haciendo esto, o sea, o voy a observar esta situación, o estoy haciendo una investigación, punto, y participar y punto, y la gente después sigue su curso, mientras sepan, eso ya diríamos que es éticamente, desde el punto de vista científico se puede hacer. Y hay un grado alto de implicación y de participación en esas actividades que se analizan, ¿no? Ese es como el extremo 1. Y el extremo del otro lado es el completo observación, que es donde uno llega y dice, hola, vengo a observar esta situación, nunca participo de esto, solo acá voy a observar. ¿Vieron cuando llegaban las maestras a la escuela y que venían a observar nuestras clases? No sé, seguramente en algún momento les pasó, y vos tenés a alguien extraño ahí que sabes que te está mirando, o sea, ese es el otro extremo, porque esa persona va 1 o 2 veces, pero nunca participa de esa situación de clase, ¿sí? Obviamente lo más común son los roles, o sea, los tipos intermedios entre observación, o sea, entre completo participante y completo observador, observadora. Tenemos como estos 2 tipos gradientes, pero digamos que hay como un participante observador, o sea, que es más participante que observador, donde uno no está diciendo todo el tiempo que va a hacer la observación,
y sobre todo participa, y de repente también tiene esa actividad de observador. Por ejemplo, se me ocurre un, no sé, un militante de una organización social que también es académico. Entonces, en el día a día puede ser más militante y decir, bueno, la verdad que yo milito acá hace muchos años, etcétera, etcétera, pero en algún momento me gustaría escribir algo sobre esto que estoy observando y que sus compañeros sepan que esa persona también está como pensando en algún momento en plasmar eso que ve en un escrito. Porque a fin de cuentas es eso lo que importa, ¿no? Que el momento de la publicación y lo que se dice o no se dice sobre las situaciones de intimidad que nosotros podemos llegar a ver, de, ya sea, no sé, una institución, una organización, lo que sea, ¿no? Y después tenemos otro rol como intermedio, donde uno dice que va a observar, pero también participa bastante y hay un predominio de la observación. Entonces ahí se me ocurre, por ejemplo, en el mismo caso de una organización social, un investigador o una investigadora que, no sé, llega de otro país, ¿sí? Y todos sabemos que esa persona no va a estar ahí para siempre y que no va a actuar como militante, pero de repente se pone a ayudar con ciertas actividades concretas, no sé, armar un congreso, no sé, trabajar en una huerta comunitaria, no sé, hacer algo que lo hace de manera continua y va muchas veces, no es que vaya a hacer una entrevista y punto, y no vuelve, digamos. Es como que tiene una actividad más o menos continua, pero sabemos todos que esa persona está básicamente observando y que cuando termina su observación posiblemente se vaya. Eso, obviamente, todo puede cambiar y son matices de estas técnicas. Obviamente eso es lo que hago yo, pero una de las cosas con la gran salvedad de que, o sea, yo por ejemplo voy, ahora, por lo menos estoy en la primera etapa, no estoy haciéndolo, pero la idea no es borrarse, o sea, decir vamos y nos vamos, sino siempre, o sea, obviamente va a haber un momento de mayor participación y un momento de, bueno, una participación más o menor, pero siempre ya cambiando el ángulo, ya capaz no de estar participando simplemente de estar ahí siempre, sino decir, bueno, mirá, en este momento ya no voy ahí tan seguido, pero ya me vuelvo un contacto o hasta cierto punto el término podría ser como que se te es incluido como un miembro de este grupo. No sos parte de este grupo, pero sos una persona reconocida en el ámbito porque realizaste una actividad, qué sé yo, por ejemplo, una de las cooperativas que estamos tratando de llevar un impulso, un proyecto de financiamiento para maquinaria de esa cooperativa que estamos estudiando. Entonces, la cuestión no es solamente hacer el trabajo de campo y observar, sino también es comprometerse al 100% con las necesidades y muchas veces ayudarlos en el desarrollo de propuestas y demás. De esa forma, lo que haces es afianzar los vínculos con los interlocutores que vos estás eh, trabajando en el campo. Entonces, a lo largo del tiempo van surgiendo otras problemáticas y esto lo vas usando también como insumo. Además, esta persona ya por un punto que obviamente no sos capaz, caso que son cartoneros, sos tomado como cartonero, pero sí sos tomado como una persona que entiende el tema y que entiende lo que están trabajando con ellos y por lo tanto, si te necesitan en una situación problemática o compleja, te van a llamar. O sea, si necesitan que lleven un proyecto y hay que presentárselo al intendente, por decir un ejemplo, puede un día que te diga, che, mira, tenemos que ir a la oficina del intendente, vení con nosotros. Vos no podés negarte en esa situación, porque negarte implica cerrarte un montón de puertas a vos mismo. ¿Se entiende? O sea, vos estás poniendo el cuerpo en esta situación. O sea, es una manera de abrirte una puerta. O sea, no sé si se entiende el ejemplo que estoy queriendo dar. Sí, sí, se entiende. Eso también tiene mucho que ver con la cuestión de la acción participativa, ¿no? De hasta qué punto, o sea, tiene que ver con una forma de realizar investigación y también tiene que ver con muchas discusiones que se están dando actualmente, que yo no sé si están tan presentes en los manuales de metodología, pero que tiene que ver con un análisis crítico del papel del investigador o la investigadora
en contextos donde suele haber esto que se llama extractivismo, ¿no? Del investigador, que uno va y extrae la información y hace su informe, su tesis, y después se olvida de ese mundo y nunca devuelve los resultados y no ayuda con nada, en fin. Bueno, y ahí también hay gradientes, ¿no? De nivel de involucramiento. Y obviamente, en la medida, yo creo que también porque los grupos humanos están más conscientes de esta actividad, hay muchos investigadores, mucha gente dando vueltas, haciendo entrevistas, etcétera, y la gente y los grupos humanos que llaman la atención ya están cansados un poco de que vayan y les extraigan la información y escriban sobre ellos y publiquen y después se leen revistas en inglés y a ellos nada, ¿no? Entonces, eso por un lado, está toda la discusión más ética o política de la ciencia, ¿no? De para qué hacemos ciencia, para quién, etcétera, etcétera. Y después está también la cuestión, si queremos como traducirlo a una cuestión metodológica, está la cuestión de la posibilidad de hacer investigación, acción participativa, o digamos, donde también uno trata de alguna manera modificar esa realidad que está conociendo. Y ahí también, obviamente, el involucramiento del investigador o la investigadora con la situación concreta en la que se encuentran esas personas, donde también esas mismas personas tienen un poco el mismo lugar o un lugar equivalente o similar o posible dentro de esa investigación y de esa acción, ¿no? Entonces ahí tenemos como esas dos grandes actores que se juntan en función de, por ahí, un objetivo de transformación de la realidad. Todo esto siempre hablando de grandes tipos ideales de investigaciones, después hay gradientes. Entonces, por ejemplo, el gradiente se da en el contexto y en el hecho mismo de que si te llaman para hablar con el intendente, vas o no vas. De que si te piden un informe, que decir, bueno, a ver, vos estás haciendo una investigación y necesitamos como, no sé, cooperativa, tener algún registro de nuestra propia actividad, pero nadie tiene tiempo ni energía para sentarse a escribirlo. Bueno, ¿hasta qué punto uno se compromete con eso que le están pidiendo? O incluso lo ofrece, ¿no? Y eso va a tener, por un lado, beneficios para esa institución, organización, que va a poder contar con esa mirada externa, ¿sí? Y con esa sistematización, bueno, puede tener diferentes objetivos ese trabajo que uno entrega o esa actividad que uno hace. Y también, obviamente, uno gana confianza al involucrarse. Obviamente es lo que vos decías. Que bueno, que es también una situación mejor, digamos, para realmente conocer lo que estamos investigando. Y la observación tiene ese objetivo un poco, ¿no? De poder ver, ¿no? De observar, pero también pensando en el examen crítico de las interpretaciones teóricas. O sea, por ahí no nos va a servir mucho para probar alguna teoría, pero sí nos permite poner a prueba, digamos, hacer como una interpretación crítica de las teorías. Y también podemos ver realmente lo que se hace, porque una cosa es lo que uno dice en las entrevistas o en el reglamento de documentos que podemos hacer, no sé, de diarios, de periódicos, etc. Y otra cosa es, bueno, lo que sucede, ¿no? Del día a día. No sé, por ejemplo, se me ocurre, hay organizaciones que pueden hablar mucho de la igualdad de género, pero a la hora de ver, por ejemplo, cómo se maneja, no sé, una asamblea de esa organización o cómo, no sé, organizan su actividad, alguna actividad productiva, vamos a ver que por ahí hay una distancia enorme entre, o no, pero digo, se puede realmente ver lo que se hace respecto de, no sé, el género o la cuestión ambiental o, no sé, esos temas que a nosotros nos interesan. Y bueno, lo bueno también de la observación en comparación con los grupos de discusión o las entrevistas grupales es que el nivel de naturalidad de lo que vamos a ver va a ser superior, ¿no? En comparación con eso que vimos recién sobre las entrevistas grupales. O sea, no va a haber tanta amenaza de validez de carácter reactivo. O sea, es decir, lo que
lo que genera la presencia del observador en el campo, ¿no? Esa reacción que genera, me refiero a cómo se transforma el contexto observado. Bien, ¿qué más? Después vamos a tener el tema de que obviamente cada observación es un mundo y que ahí el tema de la comparación, bueno, se vuelve un poco más complicado, ¿no? Como que nos ponemos más quali y nos alejamos de la idea de que podemos realizar la misma observación, inclusive más que en el caso de la entrevista, porque la entrevista nosotros podemos llegar a estandarizar hasta cierta, en la medida en que querramos esas entrevistas. En cambio en la observación, bueno, va a ser complicado el tema porque cada observación va a ser pensada para ese contexto. Y ahí vamos a lo que están mencionando, creo que Carlos y Yolanda, sobre las categorías, etcétera, digamos, de cómo se utiliza realmente la técnica, ¿no? Y yo quería agregar Sí, que cuando se hacen las investigaciones en los focus group, generalmente se seleccionan las categorías y los rangos para poder encontrar las diferencias que hay, porque si estarían todos mezclados, estaríamos haciendo una diferencia intergeneracional también que capaz que no sirve para nada. No sé si me explico lo que quiero decir, que por ejemplo, teniendo un rango de, por ejemplo, de edades, no sé, o de trayectoria, ¿no? De 0 a 5 años, de 10 años, de 20 años de trayectoria, de personas en una tarea, voy a poder primero ver si están habitando algún sentido común. Y después, dentro de ese sentido común, tratar de, por medio de la indagación o de didácticas de juegos que se puedan hacer, tratar de ir buscando las diferencias, ¿no? Una forma dialéctica de, que se puedan encontrar, que puedan debatir. Porque de esa manera voy a tener información etnográfica. Por ejemplo, hay una profesora de la universidad, Diana Milstein, que hizo una investigación cuando fue en el año 2001, 2002, cuando empezaban los piquetes acá en la provincia de Buenos Aires. Quería conocer qué pasaba con las familias, ¿no? O sea, en una escuela quería saber lo que pasaba con la familia de los pibes y las pibas que iban que los padres iban a cortar calle. Entonces, estuvo como un año tratando de indagando, ¿no? a los chicos y a las chicas qué pasaba con sus familias y no podía obtener buena información. Entonces, los formó a los chicos en ese mismo rango etario y al mismo tiempo, no solamente en el mismo rango etario, sino también en la misma gramática escolar que tenían de la misma graduación, o sea, casi homogéneos, para salir a preguntarle a su familia qué estaba pasando cada vez que iban a cortar una calle o a reclamar por algún derecho. Y de esa manera empezó a tener información. O sea, hacía focus group, o sea, primero que obtenía la información del contexto y después, una vez que la tenía, hacía el focus group adentro del aula. sí, entiendo. Sí, en realidad el tema de la definición, estos de rangos etarios, etcétera, tiene que ver con la definición de la muestra, ¿no? Que es lo que hablábamos de los criterios de relevancia. O sea, ahí vamos a tener más un tipo de muestreo teórico, no vamos a tener, o sea, vamos a tratar de buscar grupos que teóricamente sean interesantes. Eso se puede ir modificando a lo largo de la investigación. Podemos empezar diciendo nos interesa esto y de repente decir, no, deberíamos comparar con, no sé, con otro rango etario. Pero totalmente, eso en la definición de la muestra va a ser súper importante. Creo que a eso te referías. Creo que era eso, sí. Y Sí, después, yo, por ejemplo, sí, la aplico capaz que cuando estoy en una jornada docente, capaz sobre un tema, ¿no? Que es capaz que es una categoría de estudio para poder analizar. Eh, Capaz que no se puede definir bien en observar lo que se dice, porque está todo mezclado, o sea, los docentes son de diferentes rangos, entonces la opinión es como que tiene como
no hay un buen sonido en esa comunicación. En cambio, si están agrupados por trayectorias, capaz que voy a tener mejor información y voy a poder poner en debate temas que me van a interesar mucho más y que van a ser mucho más ricos. Sí, entiendo, como que vas a empezar por ahí por una observación natural de la situación, o vas a recopilando diferentes observaciones, y a partir de esas observaciones definir a quién vas a invitar a un focus group, por ejemplo. Claro, Algo así. sí, Bien. claro. Bueno, el focus group, lo que hacen las empresas es que lo definen primero y después invitan a la gente, que le pagan, ¿no? Obviamente, Sí, sí. para que estén participando en ese lugar. Y lo que buscan los coordinadores de focus group, yo hice un posgrado en investigación de mercado y estudios del consumo en la UBA, en psicología, Sí, y trabajamos en focus group. Y la vez que me tocó coordinar a mí, lo que tenía que hacer era tratar de primero de ir de lo general a lo particular sobre temas. A mí me había tocado con jóvenes de entre 20 y 30 años para una marca de cerveza. Entonces, ver qué pasaba cuando consumían cerveza. claro. Entonces, buscar ahí a ver qué iban, o sea, qué tenían en común y que también qué tenían en diferencias, porque no todos piensan de la misma manera, ni todos tienen los mismos deseos, ni las mismas necesidades. Entonces, ahí se iba generando una riqueza de datos. Claro, bueno, ahí lo podrías combinar con una observación de la situación en la que están tomando cerveza, ¿no? Eso también es posible, o sea, hacer, y esa observación va a tener diferentes gradientes de participación en función de que sea, no sé, un grupo de amigos con los que siempre vas a tomar cerveza, o sea, un grupo de gente de otra edad diferente a la tuya, donde vos decís, hola, les vengo a observar, ¿no? Que va a ser Claro, es obviamente que diferente. Tal vez en el momento están montando cerveza que se relajan, y no recuerdan que estás observándolos, o simplemente se ponen a poner chistes al respecto, a hacer chistes al respecto, ¿no? Pero... claro, claro, sí, sí, es como un juego. Pero también es porque tiene un fin diferente. Capaz que la investigación que nosotros dentro del campo científico lo hacemos de una manera que es diferente, capaz que al de focus group, de una investigación de mercado que tiene que ver con tratar de posicionar una marca en la mente de los consumidores. Y lo va a hacer, por ejemplo, nosotros lo vemos en las grandes empresas que tienen, capaz que pasan 3 publicidades diferentes, porque ya se había hecho un focus group para cada uno de esas generaciones. Es diferente Claro. Coca-Cola para los pibes y es diferente Coca-Cola para las personas que tienen, no sé, 50, 60 años, que son consumidoras y consumidores, y le hacen una publicidad diferente. Sí, por O eso pasa por hablamos una de una película. técnica, digamos, que puede ser utilizada en diferentes contextos de investigación. Y sí, obviamente va a ser diferente una investigación de mercado que una investigación más científica, Claro, porque uno espera que en una investigación científica uno lo que quiere conocer es esa verdad, ¿no? Que está inalcanzable, pero tratar de claro. acercarse, mientras que claramente en las investigaciones de mercado hay una intencionalidad de vender un producto o de, bueno, en fin, en el fondo es reproducir el capital. De culturizar, sí. Entonces, pero bueno, la técnica, a ver, en la parte como esa, la parte más técnica justamente, es similar, pero se va a transformar claramente, justamente porque el objetivo es otro, ¿no? Eh, y eso se ve al instante, ¿no? Cuando una empresa, o incluso como decir, estas investigaciones que se hacen vinculando la ciencia o el ámbito científico, las instituciones científicas con el ámbito empresarial, ahí es donde se juega, ¿no? En el objetivo último, qué es lo que realmente se está buscando. Y eso va a modificar la investigación. Más allá de que en el fondo por ahí la técnica no se transforme demasiado, siempre el objetivo es lo que va a guiar todo y va a transformar toda la investigación. Entonces, bueno, nada, es un tema complejo ahí cuando se vinculan esos dos mundos, ¿no? Y para ir al comentario de Yolanda, que si no me equivoco se está refiriendo a eso,
Vamos más a la parte técnica de cómo se aplica la observación. A ver, de nuevo, es una técnica de observación. También puede ser considerada la observación participante como una metodología en sí misma. Acá la estamos tomando como técnica. Y cada técnica tiene instrumentos de recolección de información, ¿sí? Instrumentos, que son, en este caso, la guía de observación. Sí que es como eso que uno lleva al campo en la cabeza, en la memoria, o escrito, o en una computadora, en una tablet, lo que sea, pero hay algo que fue generado específicamente para ese momento de observación. Esa es una cuestión, ¿sí? Que vamos a escribir, ¿sí? O pensar antes qué es lo que vamos a observar. Y ahí podemos tener, por ejemplo, un croquis del escenario, no sé si vamos a un campo propiamente dicho, o a un campo, una unidad productiva, bueno, podemos pensar en hacer un croquis de la producción, puede ser, no sé, un croquis de, no sé, nosotros en el penal, porque yo doy clases en el penal, en los penales de Seiza y de Voto, hacemos croquis de los pabellones, o digamos, de lo que se esté observando. Puede ser cualquier situación, cualquier escenario, ¿sí? Se dibuja. Después vamos a tener en cuenta que vamos a hacer un croquis, eso es útil. Después vamos a un mapeo. Sí, un mapeo ya es otra, yo diría que es otra técnica. Depende. Un croquis es como un dibujito, digamos, algo más simple. El mapeo, hay que ver qué tipo de mapeo, si es un mapeo comunitario, si es un mapeo, o sea, hay diferentes tipos de mapeo, yo diría que es algo más complejo. Pero bueno, podría ser una especie de premapa del escenario, ¿sí? Yo creo que el mapa tiene mucho más contenido que el croquis. El croquis es eso, un dibujo, algo muy simple. El mapa tiene mucha información normalmente adentro. Después, pero bueno, es mi visión, ¿eh? No sé, yo las veces que hice mapas fueron como mucho más complejos que un croquis. Y involucraron a otras personas, otras fuentes de información, en fin. Después, muy importante es ver qué actividades son permitidas en ese contexto observado y qué actividades no. Cómo se usa el espacio, que es algo que no vamos a necesariamente ver, observar con las entrevistas. Obviamente también la observación se puede hacer en paralelo con la entrevista, o puede uno preguntar en la entrevista sobre el uso del espacio, pero en este caso es realmente ver observar lo que está sucediendo. Bueno, qué actividades hace cada quien, ¿no? Cuáles se permiten, cuáles no, qué actividades hace o sea, qué rol asume cada persona, cada tipo de persona, ¿sí? Cómo se comportan, no sé, por ejemplo, si vamos a analizar, no sé, un espacio público, vamos a ver si las parejas se comportan diferente a las personas que están solas o a los grupos. Vamos a tratar de empezar a generar estas categorías, ¿no? De decir, bueno, me interesa distinguir cómo se comporta la gente sola y la gente en grupo. Eso todo va a tener que ver con el objetivo de la investigación. Cómo, no sé, interactúan entre ellos, cómo se ayudan mutuamente, en fin, todo tipo de interacciones o de acciones, de actividades que nos puedan interesar. Después vamos a tener que hacer las notas de campo, que eso es lo que les decía, que es muy importante el registro. Y ahí, bueno, siempre esta idea de que hay que distinguir lo que dicen las personas o cómo el lenguaje, digamos, utilizado durante la situación estudiada y el lenguaje del investigador, que tiende a ser más abstracto, tiende a la generalización. Y después tenemos los términos nativos o los verbatim, o hay otras formas de llamarlos, que también está bueno registrarlos, pero siempre distinguiendo que es algo que surge del campo, porque a veces uno se puede confundir y se deja llevar por el discurso del observador, del observade, digamos. Entonces ahí está bueno poder diferenciar siempre que es un lenguaje nativo. Es medio raro decir lenguaje nativo, pero bueno, es como que quedó de la visión antropológica, digamos, de esas palabras que surgen del campo
porque hay veces que son discursos que vamos a escuchar o cosas que se naturalizan, ¿no? Se empiezan a naturalizar, así funciona el sentido común, básicamente, y nosotros lo que queremos es alejarnos del sentido común y poder observar el sentido común. Entonces, siempre distinguir las palabras que usamos nosotros como investigadores e investigadoras y esas palabras. Y después vamos a ver que esas palabras, y eso ya va a aparecer más en el análisis, pueden ser de mucha utilidad para conceptualizar, etcétera, pero siempre sabiendo de dónde vienen. ¿Qué más sobre la observación? Bueno, ahí para buscar mayor validez de estas observaciones, podemos utilizar algunas herramientas como tener varios observadores diferentes, en vez de buscar la homogeneidad de los observadores, buscar personas de categorías sociodemográficas diferentes que puedan contrastar sus puntos de vista sobre la misma situación. Podemos buscar casos negativos, eso siempre es útil en todas las técnicas, los casos negativos, decir, bueno, sí, pensamos que esto es así, lo vemos así, y en realidad si buscamos casos que son completamente diferentes, vamos a ver que las cosas pueden ser diferentes. Y después, bueno, obviamente la sistematización o hacer como observaciones más sistematizadas que nos permitan utilizar una herramienta que es de por sí bastante ad hoc. Bueno, tratar de hacer, por ejemplo, una guía de observaciones para diferentes espacios que sea la misma guía, ¿no? Entonces eso podríamos darle alguna mayor validez. Siempre sabiendo cuáles son los límites de estas técnicas, ¿no? Y los beneficios. Bueno, son las 11:10. Lo que podemos hacer es cortar acá, porque me dijeron que no haga clases más de 35 minutos y siempre nos pasamos. Y dejar la próxima clase para solo teoría fundamentada. ¿Qué les parece? Yo les voy a subir también, porque me habían pedido información sobre Atlas-T. Yo pensaba que podíamos mirar algunos ejemplos de utilización de Atlas-T y también subirles. Hay unos videos y hay textos sobre Atlas-T que los puedo subir a la clase. Eso como un extra, ¿no? O sea, porque el Atlas-T va a ser simplemente una herramienta más tecnológica que nos va a permitir aplicar el análisis cualitativo sobre todo la teoría fundamentada mucho más fácil. Pero bueno, por ahí para cortar por temas podemos hacer la teoría fundamentada la próxima, si les parece, así nos hace un choclo. Y no sé. Profesora, Sí. te paso una pregunta si se puede para la próxima. Sí, claro. Porque la teoría fundamentada, por lo menos en mi caso, es un método que yo no conozco, no sé, me manejo con algunos que... ¿hay posibilidad de que, no sé si tendrás o armado algún tipo de power o algo que podamos, nos pueda guiar un poco más? Porque como, o sea, leí el primer texto que habías puesto de la teoría fundamentada y Sí. me pareció muy, armar un cuadro y era Es un lío. perdón, es un lío, y la verdad Sí. como para graficar algo me pareció un poco complejo, perdón. Yo tengo armado la presentación, o sea, voy a presentar ¿se acuerdan que en la clase grabada estaba todo un PowerPoint, ¿no? Con todas las escuelas. Y la última es la teoría fundamentada, que lo dejé aparte porque es la que creo que más van a utilizar y que merece una clase completa. Así que vamos a tener un PowerPoint mío, que ya lo van a poder ver, o sea, puedo hacer una presentación más organizada de eso que dicen los textos. Y además les puedo dejar como una especie de recomendaciones y pasos para la aplicación de la teoría fundamentada, que la tienen que tomar siempre, sepan que son metodologías cualitativas donde son interactivas y no es una cosa tras de la otra, pero bueno, puedo darles un esquema de qué cosas tener en cuenta, digamos, qué pasos no se pueden saltar. Y sí, entonces, bibliografía tienen lo que seguramente leíste, que es el texto de Cohen y Said, que creo que es de los más claros que he leído sobre la teoría fundamental. Yo sé que es complejo, pero les juro que otros son menos claros.
Bueno, después también obviamente tienen la última parte del texto de Correa, Mendoza, Sosa, que soy yo, Torres Salazar. Ese texto que es sobre las escuelas, hay también una parte sobre teoría fundamentada, que es una de estos grandes enfoques, digamos. Está el texto original de Stross y Corbin, que también, ahora creo, no, ese lo voy a subir para la clase que viene, si no me equivoco, que es, lo dejo como algo optativo, digamos, porque, a ver, lo de optativo y lo obligatorio, tómenlo con pinzas. Ustedes lean, si quieren leer todo, mejor, obviamente. Lo que pasa es que hay que elegir qué es optativo y qué no. El de Stross y Corbin lo que tiene es que es el original. El tema es que, por otro lado, es como medio largo y pesado y poco sintético, pero bueno, también está ahí para que lo tengan. Yo creo que lo que más les va a servir es lo que veamos en la clase, el texto de Cohen y Seid, y bueno, este punteo que les puedo hacer. Y tenemos varios casos, o sea, hay infinitos casos de utilización de la teoría fundamentada. El que está subido a la clase de esta, esperen que ya me fijo que sea correctamente esta clase, exactamente, que es el segundo texto, que es el optativo, es un caso de utilización de la teoría fundamentada, un ejemplo, que podemos utilizarlo justamente para ver cómo funciona el proceso de análisis, en un caso en particular, que es este de Jones, Mansell y Pecceni, que es la teoría fundamentada, su aplicación en una investigación sobre vida cotidiana con VIH-Sida y con hepatitis C, que es una investigación donde creo que es uno de los ejemplos más claros porque explican claramente cada paso que dieron al utilizar la teoría fundamentada, pero siempre trayendo, o sea, mostrando su caso de estudio. Entonces, si quieren leer esa investigación, está buenísimo. Y después vamos a ir viendo otros ejemplos más clásicos por ahí de cómo se utiliza la teoría fundamentada, cómo se ha utilizado, cómo surge y cómo se fue utilizando después. Así que yo creo que con eso van a poder entenderlo. Y después es práctica, o sea, es ir y hacerlo y decir, ah, claro, o sea, esto que era la subcategoría es esto. O sea, como yo les puedo también, por ejemplo, dar ejemplos de mi tesis, donde también utilicé esta metodología. O sea, vamos a ir viendo entonces paso por paso, fase por fase, un poco analíticamente y algunos ejemplos. Y bueno, les va a quedar la presentación que se las puedo compartir, les van a quedar esta serie de pasos, y veamos todo en una sola clase, empezamos con eso. Yo no sé si hay más presentaciones, creo que no vamos a tener más presentaciones de tesis ni digamos, de personas participando en el curso, así que me parece que va a ser suficiente. ¿Algo más al respecto? En el caso de implicado, está bien. Bueno, el caso es ese, Lorenzo. Bueno, listo, entonces quedamos acá, dejo de grabar y nos vemos el miércoles que viene. Dale, Oya. perfecto. Un abrazo. Saludos, nos Abrazo. vemos. Gracias, Genial. buena Chao, chao. semana. Hasta Gracias. luego. Chao. Chao, chao. Chao, chao.